muscular cardíaco, ¿no es cierto? O cardiomiocitos, y no es cierto, me dieron otra denominación de lo que yo les decía que se denominaba miocardio, y no es cierto, al músculo del corazón, que tenía características que compartía con el esquelético y con el liso, ¿sí? Era cilíndrico, era alargado, era uninucleado, ¿sí? Tenía estrías transversales, propio del disco de la parte del miocardio, y eran los discos intercalados que le servía para moverse de una sola a todo el tejido muscular cardíaco. Sí, el músculo esquelético era cilíndrico, era alargado, estrías transversales, multinucleado, sí, multinucleado, sí, multinucleado. Em, Núcleos periféricos, ¿sí? Y la célula muscular lisa era fusiforme, ¿sí? ¿Qué quería decir con fusiforme? Que era angosto, ¿no es cierto? Que era angosto en los extremos y ancho en la parte central. Era uninucleado, ¿sí? No estaba bajo el sistema nervioso el sistema nervioso autónomo era el que le controlaba a este músculo cardíaco. Músculo liso, perdón. Sí, entonces, fíjense las características. Yo les digo en la forma, entonces tendrán que acordarse de la forma, y no es cierto, que tenían cada uno de ellos, ¿sí? La forma que tenían cada uno de ellos para realizar. Las propiedades, conductibilidad, cuando yo les hablo cuáles son los nutrientes, y no es cierto que tiene, yo me digo, ¿cuál es un nutriente, un macronutriente de aquí? Hidratos de carbono, lípidos, ¿sí? Y las proteínas, ¿sí? ¿En qué forma están ahí dentro de la composición química? ¿Sí? En forma de proteínas específicas, miosina, globulina, y no es cierto que se encuentran. El ácido láctico no es un nutriente, ¿sí? Entonces no tengo que leer todo, sino tengo que comprender lo que se va. Y por eso les voy diciendo siempre que estudien, ¿sí? Tratamos de no ser tan apresurados, tratamos de no ser tan rápidos en lo que vamos dando. Sí, y esto fuimos viendo cada una de las estructuras, digamos en sí, de la parte muscular, y ahí habíamos visto lo que es la miofibrilla, lo que es la fibra muscular, me dicen hasta dónde avanzamos, sí, que está rodeado por un endomisio, muchas fibras musculares se juntan y forman los que son los fascículos musculares estaban rodeados por el perimisio, y luego del perimisio muchos fascículos musculares se rodeaban por lo que es el epimisio, que constituía el músculo en general. Dos características o dos cambios en la nomenclatura. A la membrana celular se le conoce como sarcolema, y al citoplasma se le conoce membrana celular, sarcolema, y al citoplasma como sarcoplasma, ¿sí? Como sarcoplasma. Dimos esas características, si no estoy mal, también ya avanzamos esto dentro del sarcoplasma, que existe poco citoplasma, el retículo sarcoplásmico, que es esa especie de red que se encuentra alrededor de la miofibrilla, existen mitocondrias, y las mitocondrias van a existir en mayor o menor medida de acuerdo a cuánto, al tipo de fibra que se encuentra, ¿sí? Existe el aparato de Golgi, gránulos de glucógeno, triglicéridos, la mioglobina, que es la proteína, que es del color rojizo, ¿sí? Eso habíamos visto anteriormente, la característica del sarcoplasma, y ahí habíamos hablado, inclusive habíamos hablado de la tríada, la contracción muscular, y habíamos puesto número el 1, es la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. Habíamos hablado de esta invaginación del sarcolema, y no es cierto, que son los túbulos T, y habíamos hablado de lo que es la miofibrilla, ¿sí? Entonces son tres partes fundamentales, perdón, para la contracción muscular, ¿sí? Son tres partes fundamentales para la contracción muscular. Eso también lo habíamos hablado el día de ayer, que era una invaginación, y no es cierto, era como si yo le pongo en el carretero, en la calle le pongo una cuchara. Si han visto cómo es que entran en una calle, y entran en una calle que dicen calle con retorno, y no es cierto, sí, calle con retorno, y no es cierto, es esa cuchareta que está ahí, esa es una invaginación, no cruza hasta la otra calle, y no es cierto, sino se queda por ese momento ahí, eso es una invaginación, ¿sí? Hasta ahí creo que habíamos visto, sí, si no estoy mal, y habíamos
creo que justo quedamos en esta diapositiva, si no estoy mal, si la memoria no me falla, en donde nosotros tenemos la fibra muscular y cada fibra muscular contiene 1000 miofibrillas. Cada fibra muscular contiene 1000 miofibrillas. Estas miofibrillas están compuestas por proteínas, ¿sí? ¿Qué tipo de proteínas son las que están compuestas dentro de cada miofibrilla? Están formadas por las que se denominan proteínas contráctiles, que son la actina y la miosina, proteínas moduladoras, que son la tropomiosina y la troponina, y las proteínas gigantes accesorios, que son la titina y la nebulina. ¿Sí? Entonces, esas son básicamente lo que son las proteínas dentro de la miofibrilla. Entonces, ¿se acuerdan? Vamos a esta imagen anterior. Aquí está. Todo esto de aquí, ¿qué es? Una fibra muscular. Todo esto de aquí es una fibra muscular. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, hasta 1000 de estas se encuentran en cada fibra muscular. O sea que vamos a encontrar 1000 de estas miofibrillas en cada fibra muscular. 1000 de estas en cada fibra muscular, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿sí? Y acá adentro, en cada una de estas, tiene proteínas que son la actina, la miosina, la troponina, la tropomiosina, la titina y la nebulina, que están formando esta estructura. ¿Sí? Que están formando esta estructura, ¿y no es cierto? Que se van intercalando y están formando todo esto de acá, están formando lo que son así, ¿y no es cierto? Entonces, aquí tenemos una fibra muscular, ¿sí? Una fibra muscular. Cada uno de estos es una miofibrilla y dentro de esta miofibrilla existen eh, proteínas contráctiles moduladoras y proteínas gigantes accesorias. ¿Sí? Actina, miosina, troponina, tropomiosina, titina y nebulina. ¿Sí? Y en cada una de estas miofibrillas existe esta unidad funcional. La unidad funcional del músculo se le denomina como sarcómera. Aquí está una unidad funcional, aquí está otra unidad funcional, aquí está otra unidad funcional, aquí otra unidad funcional, otra sarcómera y otro sarcómera. ¿Se acuerdan que dentro de las características de los miocitos decíamos que los miocitos pueden llegar a tener hasta 500,000 sarcómeras? ¿Sí? Fíjense la cantidad de sarcómeras y estas son las que funcionan y estas son las que dan el movimiento. Por eso esta de aquí es la típica imagen que se comenzó a ver del músculo con microscopio óptico. Y no es cierto, con un microscopio óptico en donde podíamos ver solamente de esta manera a la sarcómera. Y veíamos que la sarcómera se moviliza. Y cuando se moviliza la sarcómera es la que nos ayuda a producir el movimiento. O sea, esta de aquí es la que se coge, se mueve y con eso se va moviendo cada una de las sarcómeras y produce el movimiento en todo el músculo, ¿sí? Y produce el movimiento en todo el músculo, ¿sí? Entonces, eso es parte fundamental que tenemos que ir viendo. Ya después, con el advenimiento de las nuevas técnicas, ya se van viendo otros tipos de estructuras que ha habido acá. No ha sido solamente yo le pusiera aquí bandas claras y bandas oscuras, ¿no es cierto? Y líneas que están acá, ¿sí? Que ya les vamos a ir viendo la composición de la sarcómera, ¿sí? Entonces ponemos, y aquí, fíjense ustedes que en esta imagen de acá, ya vamos viendo que estas partes claras, oscuras y todo ese tipo de cosas está formado por estos de acá, vea, que son proteínas, ¿sí? Que son cadenas proteínicas, ¿sí? Estructuras proteínicas que están formando y ya se les comienza a describir. Pero en un inicio, yo en el microscopio óptico, ¿qué veía acá? Yo veía esta estructura que es la sarcómera, ¿sí? Esta estructura que es la sarcómera, acá está una sarcómera. Aquí tenemos la imagen de una sarcómera. Y yo puedo definirle a la sarcómera de aquí hasta acá. Fíjense que se encuentra una banda que se llama oscura, ¿no es cierto? O un disco oscuro, o denominada también banda A, ¿sí? Yo veo acá también que se encuentra algo más claro, ¿sí? Esta es una banda clara, o denominada también banda I.
¿sí? Una banda clara o denominada banda I. Entonces, estas se iban intercalando, es lo que yo veía en el microscopio. Acá pongámosle al otro lado también una banda I, ¿sí? Una banda I, ¿sí? Entonces se iban intercalando. Acá que había otra banda A, acá otra banda I, ¿sí? Entonces se iba intercalando a lo largo de la miofibrilla. Pero también puedo ver que existen una línea aquí, ¿sí? Una línea. A esta línea se le denomina como línea Z, ¿sí? A esta línea se le denomina como línea Z, ¿sí? Fíjense que dentro de la zona más oscura existe algo como un poquito más claro. A esto se le denominó como zona H y en el centro había una línea. Se le denominó como línea M, ¿sí? Y ahí definiendo, de acuerdo a la actuación y cómo se movilizaba, define esto como la sarcómera. Y la definición de sarcómera es la unidad funcional del tejido muscular en el espacio comprendido entre dos líneas Z. O sea, de aquí hasta acá es la sarcómera. Es la unidad funcional del músculo. O sea que para que el músculo se mueve, necesita que haya las sarcómeras, que es ese espacio comprendido entre dos líneas Z. Y como podemos ver nosotros, ahí está el sarcómero. Fíjense, el sarcómero, aquí le ponen, aquí está un sarcómero, ¿no es cierto? Si podríamos decir, acá está otro sarcómero, dos, acá está tres, acá para el otro lado, ¿no es cierto? También cuatro. Entonces, aquí tenemos ya este gráfico poniendo un poquito la parte de las proteínas, pero tenemos la banda A, la banda I, los discos o líneas Z, la línea M, la zona H. ¿Sí? Entonces esas son las diferentes partes de la sarcómera, ¿sí? Las diferentes partes de la sarcómera que se encuentran, ¿sí? Las diferentes partes de la sarcómera que se encuentran. ¿Para qué? ¿Por qué se decía esto? Fíjense, esto es lo que hacían y lo que se veía cuando se estimulaba a la parte de la sarcómera, ¿sí? Fíjense el movimiento que tiene, ¿sí? Y por eso se decía básicamente la zona, ¿no es cierto? Si yo pudiera poner acá stop a esto, ¿no? A este gips. Esta zona de aquí, que es la banda oscura, también se le denomina banda A. ¿Por qué? Porque se dice anisotrópica, porque no cambia el tamaño de esa banda. ¿Sí? Mientras tanto que a la banda clara se le dice banda I o denominada también isotrópica porque varía en su tamaño. ¿Sí? Varía en su tamaño. Entonces, esto es lo que nos sirve para producir movimiento. ¿Sí? Para producir movimiento. Es básicamente parte fundamental. Entonces, de esta sarcómera, de que se veía en la parte en ver esta sarcómera microscopio óptico, digamos en sí, de los más sencillos, se le veía que se estimulaba y al verse que se estimulaba, se veía que esto iba para acá adentro, ¿sí? Que estas líneas Z se acercaban, ¿sí? Plac se acercaban estas líneas Z. Entonces, ¿qué decían? Esta banda oscura no cambia, sigue siendo del mismo tamaño, por eso se le denomina anisotrópica, sí, tropismo, movimiento, sí, como que esa no tuviera movimiento, que la única que se movía era la banda clara, la banda I, por eso se denominaba isotrópica, ¿no es cierto? Porque se mueven, tiene un tropismo del un lado y del otro lado, se iban a mover, ¿sí? Entonces, cuando yo digo siempre, fíjense, la banda I también, no es que está toda la banda I incluido en la sarcómera, ¿sí se fijan? La banda I va desde aquí hasta acá, ¿sí? Desde aquí hasta acá va toda la banda I. Pero como yo digo que la sarcómera es el espacio comprendido entre dos líneas Z, solamente en cada sarcómera está media banda I, media banda clara.
¿sí? Sería, y acá otra media banda clara, son dos medias bandas claras las que se encuentran dentro de la sarcómera, ¿sí? Entonces ahí tenemos la estructura de la unidad funcional del músculo, que es la sarcómera, ¿sí? La unidad funcional del músculo, que es la sarcómera, ¿sí? A ver, ¿qué más? Entonces, viendo lo que es la sarcómera, fíjense, aquí también podemos verle, ya esto ya más o menos se va viendo las proteínas que se encuentran, que no ha sido solamente oscuro y claro, sino que dentro de este oscuro ha habido diferentes tipos de proteínas y dentro de este claro ha habido otro tipo de proteínas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos, si quieren, puedo hacer otra vez línea Z, ¿sí? Em, dos líneas Z, sarcómera. Aquí tenemos banda más oscura, la banda oscura o banda AM, ¿sí? AM. Aquí tenemos la media banda I. Acá también tenemos la otra media banda I, ¿sí? Aquí tenemos zona H y aquí tenemos la línea M, ¿sí? Perfecto. Pero fíjense ustedes cómo ya en estas imágenes nos comienzan a poner que ha existido algunos otros tipos de estructuras y este tipo de estructuras son las proteínas que se encuentran dentro de la sarcómera, las cuales vamos a ir definiendo. Bueno, ya estudiamos un poquito en el sentido de que ha habido esto de acá, esta proteína se llama miosina y esta proteína se llama actina, que son las principales proteínas y que son parte de la contracción. Por eso denominábamos como proteínas contráctiles a la actina y a la miosina. Y bueno, ya vamos a ver que dentro de estos, aquí vamos a tener la troponina, tropomiosina, la titina y la nebulina que se encuentran alrededor de estas de acá. ¿Sí? Pero vamos a las primeras entonces, ¿sí? ¿No es cierto? Y eso son lo que nos permite el movimiento. Eso son lo que nos permite que se mueva nuestro músculo. Que quiero hacer esto, sí. Todas mis sarcómeras están funcionando, están haciendo esto, ¿y no es cierto? Y entonces vamos a las primeras proteínas. Las primeras proteínas, ¿sí? ¿No es cierto? Que ya les nominamos anteriormente, son las proteínas contráctiles, ¿sí? Y dentro de las proteínas contráctiles tenemos a lo que es la actina y la miosina. ¿Sí? La actina y la miosina. Vamos a ver cuáles son las características de esta actina y miosina. Bueno, número uno, estas recorren paralelamente al sarcómero. O sea que quiero decir la una paralela, ¿sí? Paralela, pero son las líneas chuecas, pero paralelos. ¿Y no es cierto? Están paralelos en la sarcómera, forman un puente de unión. Al decir que forman un puente de unión, yo ya me imagino a esto. Forman un puente de unión, ¿sí? Entre la cabeza de la miosina y el filamento de actina G. Forman un puente de unión entre cada uno de ellos. Y al formar este puente de unión, se da la contracción muscular, ¿sí? Es esa parte de que se apegue la actina a la miosina. Entonces, característica propia. La miosina verdaderamente es la parte motora, es la parte que se mueve de la sarcómera. ¿Sí? Es la parte que genera movimiento dentro de la sarcómera. Es el filamento más grueso, se encuentra en la banda A, ¿sí? O en la banda oscura, presenta diferentes isoformas y eso nos sirve para ver qué tipo de músculo es, si es un músculo o un tipo de fibra músculo de tipo 1 o un fibras musculares tipo 2. Existen dos cadenas, y no es cierto que están dos cadenas proteínicas, forman una larga cola. En la cabeza, esto es fundamental, tiene un sitio activo para que se vaya a la enzima del ATP, con función moduladora de la cadena ligera, y básicamente consta de 6 cadenas proteínicas, 2 cadenas pesadas y 2 ligeras. Vamos a conocerla. Aquí está, perfecto. Aquí estaría la línea M. Aquí está la cola de la miosina. Aquí se encuentra la zona de bisagra, ¿sí? La zona de bisagra, y no es cierto, y aquí se encuentra la cabeza de la miosina. Y este de aquí va a ser el sitio activo. ¿Sitio activo para quién?
para que venga esta molécula que tanto estudiamos anteriormente para que forme el ATP. ¿Sí? Ese es el sitio activo para que forme el ATP. Bueno, aquí va a estar la meromiosina pesada, ligera, y ¿no es cierto? Que son las cadenas que vamos a encontrar. Y fíjense cómo se va formando. No es que solamente existe un hito de estos. Fíjense, aquí está la línea M. Y fíjense cómo se van formando por las colas de la miosina, cómo se van juntando cada una de ellas. Sí, cada una de ellas se va juntando, ¿y no es cierto? ¿Por qué? Este es como una especie de motor, como una especie, digamos en sí, de palanca. Aquí está la miosina, aquí está la actina. Y hace esto. Es la única que se mueve. Ya vamos a ver un GIF. Sí, me gusta trabajar con un GIF que ya tengo tiempos, pero me parece bastante didáctico según mi forma de ver, ¿sí? Para indicarles el trabajo que está haciendo la miosina. Vamos a adelantarnos a ese GIF. Eso. Este es el trabajo que hace la miosina. Fíjense. ¿Sí? Ese es el trabajo. Algunos lo dicen es un trabajo como de oruga, ¿sí? Es un trabajo como de oruga, ¿sí? Eso viene miosina, ¿sí? E ingresa, ¿y no es cierto? Y este es el puente de unión. Ya vamos a ver cómo se forma. Este de aquí sería el puente de unión actina-miosina, ¿sí? Porque la miosina está aquí y está recurriendo paralelo a la actina. Esta es la actina. ¿Sí? Son paralelos, pero siempre van a formar el puente de unión actina-miosina. Gracias a formar el puente de unión actina-miosina es que se produce el movimiento, ¿sí? Entonces, la miosina. La actina es el filamento fino, consta de una proteína globular, actina G, dan cadenas largas o filamento, actina F, y se entrelazan entre actina G y actina F, ¿sí? Fíjense acá podemos ver en la imagen, no le paremos atención a estos de aquí, que esta es la tropomiosina y esta es la troponina, ¿sí? Solamente a estas dos. O como la imagen de acá que nos pone, filamento fino, y fíjense, esta es la línea, ¿qué línea es esta? Esta es la línea Z. ¿Sí? Esta es la línea Z. Y fíjense cómo la molécula, ¿sí? Están enredándose la molécula tanto de actina G y actina F. ¿Sí? Actina G y actina F están enredándose entre cada uno de ellos. Es una proteína globular. ¿Sí? Cada uno de ellos. Esta de aquí, cada unita de estas va a ser una actina G. ¿Cierto? La parte larga, la actina F, digamos en sí. Y estas son las que básicamente, fíjense, aquí, cabeza de la miosina, ¿sí? Cabeza de la miosina, ¿sí? Actina G y formaron el puente de unión. Y al formar el puente de unión, hacen que la banda I resbale, digamos en sí, sobre la banda A y se produzca la contracción muscular, ¿sí? A través de la sarcómera. Imagínense eso, miles de sarcómeras trabajando de esa misma manera solamente para hacer este movimiento. Sí, yo estoy mandando el orden del sistema nervioso para indicarle, y fíjense el músculo bíceps está trabajando. Imagínense miles de sarcómeras haciendo ese trabajo. ¿Para qué? Para que mi músculo haga este movimiento. Sí, miles de sarcómeras haciendo este movimiento. Acá creo que estamos. Bueno, ya vamos al puente de unión. Este me gusta más. Este me gusta más porque ya aquí nos dice cómo está funcionando esto de acá. Sí, vamos a la primera parte nomás. Ya le vamos a decir qué función tiene esa troponina, tropomiosina, ese amarillo que está, esa bolita amarilla que está llegando. Pero fíjense a la miosina, la cabeza de la miosina, ¿sí? Fíjense cómo cae la cabeza de la miosina y fíjense este de acá, el verde que llega, ¿qué será? El verde que llega es el ATP que tanto por los sistemas energéticos nosotros estamos produciendo. Y fíjense cómo tiene que hacer el ATP. ¿Qué tenía que pasar con el ATP? El ATP venía, se desdoblaba en ¿qué? En ADP más fósforo y nos daba la energía. Fíjense a dónde ha sabido venir este ATP. ¿Sí? Este ATP ha tenido que venirse al sitio activo de la cabeza de la miosina para producir el movimiento. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Fíjense, el ATP que ya veníamos produciendo nosotros y fíjense que viene acá. ¿Sí? Fíjense que viene acá. ¿Sí?
Entonces, esa función es la que desarrolla el ATP, y no es cierto, dentro de la cabeza. Esto lo que se está juntando acá es la parte de formar el puente de acción actina-miosina. ¿Sí? Actina-miosina. Este es el puente de unión. Actina, la cabeza de la miosina, con la actina G. Es el puente de unión que se está formando. ¿Sí? Es el puente de unión que se está formando. Entonces, actina, miosina. Fíjense, es justamente esto, ¿no? Con el golpe, en una fase de palanca inicial, un golpe de movimiento en el que se libera y se forma el puente de unión actina-miosina. Las otras proteínas que tenemos son las proteínas de tipo moduladoras. Hablamos de tropomiosina y la troponina. ¿Qué hacen esas proteínas de la tropomiosina y la troponina? Función fundamental, sí. Estas regulan el proceso de contracción, o sea que regulan a esa actina y a esa miosina. Impiden que el músculo quede contraído de forma continua. Sí, o sea, como que le regulan la contracción, le regulan que se una bien ese puente de unión y que tampoco el músculo quede totalmente. Imagínense si no hubiera algo que ayude para que se regule eso, de pronto queda contraído o de pronto se queda pegado ese, digamos en sí, esa palabra de pegado, se queda sin una buena contracción, digamos en sí, ingreso y salida. Entonces, eso hace que impide que los músculos queden contraídos en forma constante. Entonces, aquí vamos a tener este grupo de proteínas. Entonces, tenemos las proteínas en esta imagen de acá. Vamos a tener a lo que es la troponina, la tropomiosina, y acá tenemos a la nebulina y a la titina, o tinina, como le dicen en algunos, titina, ¿sí? Que son estas proteínas. Estos nos ayudan a eso. Vamos describiéndole cada una de ellas. Entonces, se ubican, la troponina y la tropomiosina se ubican en los filamentos finos. O sea que esas son las que están alrededor de ¿cuál? De la actina. Van a estar alrededor de la actina. Van a regulan la unión actina-miosina. ¿Sí? Regulan esa unión. La tropomiosina es una proteína espiral alargada que rodea a la actina. ¿Y no es cierto? Como vemos en la imagen, fíjense, esta, la de azul. Aquí tenemos la actina. Y fíjense que alrededor de la actina está como una especie de espiral que está alrededor de la actina. Y la troponina, que constan de 3 subunidades. ¿Sí? La troponina se encuentra entre la parte de la troponina y por eso tiene 3 subunidades. Una unidad o subunidad I que tiene afinidad a la actina, una subunidad T que tiene afinidad por la tropomiosina y una subunidad C que tiene afinidad por el calcio. Entonces, si yo pudiera ponerle las subunidades, aquí está la una subunidad, 2 subunidades, 3 subunidades. Esta es la subunidad IM que tiene afinidad por la actina. Ya nos vamos al GIF. Tenemos la subunidad C que tiene afinidad por el calcio. Y tenemos la subunidad T que tiene afinidad por la tropomiosina. Por la tropomiosina. Entonces, acá vamos a ver esto. Y aquí ustedes pueden ver a la de azul, ¿qué sería la de azul? La de azul sería la tropomiosina. Fíjense que se encuentra alrededor de la actina. ¿Sí? Si se fijan, alrededor de la actina. Y ahí tenemos a las 3 subunidades, como pueden ver ustedes, a las 3 subunidades, ¿sí? A las 3 subunidades que tenemos, a ver, quiero borrar esto para indicarle. A las 3 subunidades, aquí están, ¿sí? Ya, 3 subunidades, acá también en la tabla de representación gráfica tenemos a la troponina. Y fíjense, la primera, y está con azul porque tiene afinidad por la tropomiosina, la subunidad T, ¿sí?
La segunda, ese amarillito que va, ese redondito que va amarillito hacia la segunda subunidad será el calcio. ¿De dónde viene el calcio? El calcio, como decíamos anteriormente, hay solamente una estructura dentro de la fibra muscular que se encarga del calcio y, ¿no es cierto?, de secuestrar que secuestra y almacena los iones de calcio. ¿Para qué ha sido el calcio? Para que venga acá, para que venga la troponina C. Y fíjense, cuando llega el calcio, ¿qué hace enseguida la troponina? La troponina le hace que gire, ¿sí? Y cuando gira, le hace exponer a la actina G para que caiga a la cabeza de la miosina, ¿sí? Se le denomina al calcio como activador celular, porque cuando llega el calcio se activa y fíjense, y se produce. Es como si le girara exponiendo a la actina G para que se junte con la cabeza de la miosina. ¿Sí? Entonces, fíjense la función que tiene el calcio. ¿Sí? Función fundamental porque le activa, ¿sí? Le activa como es a la sarcómera para que se pueda formar el sitio de unión actina-miosina. Y bueno, la última subunidad es la subunidad IM, que tiene afinidad por la actina. ¿Sí? Si se fijan hacia dónde se va esa subunidad IM, se va hacia la actina. Entonces ahí está, pasó el calcio, le expuso y después nuevamente se va a la actina. ¿Para qué? Para tenerle como es ahí básicamente exponerle y, ¿no es cierto?, activar y para que se pueda juntar, digamos así, y para que se pueda juntar lo que es la parte del calcio. Entonces, troponina y tropomiosina. Sí, troponina y tropomiosina. Tenemos las proteínas siguientes, que son las proteínas, perdón, un segundo, conecto nada más. Las siguientes proteínas son las proteínas también gigantes, ¿no es cierto? Nos ayudan también para modular esa función, pero son proteínas ya gigantes, ¿sí? Son proteínas gigantes. A esta se denomina titina y nebulina. A la titina, y, ¿no es cierto?, es una enorme molécula elástica, 25.000 aminoácidos aproximadamente, se extiende desde el disco Z hasta la línea M, ¿sí? O sea, vamos a verle, es como un elástico, digamos en sí. Línea Z, aquí está línea Z, hasta la línea M, o sea que discurre la mitad del sarcómero, ¿sí? Y fíjense la forma, como aquí nos representan a la titina, ¿sí? Eso, ¿cómo nos representan? ¿Y qué hace un elástico de esta manera o de esta magnitud? Imagínense lo que hace el elástico de esta manera y de esta magnitud, y, ¿no es cierto?, ¿qué está haciendo? Si ustedes aplastan algo, y, ¿no es cierto?, y tienen un elástico, ¿qué pasa con eso que están aplastando? ¡Plac! Vuelve a su estado original, ¿sí? Vuelve a su estado original. Entonces, esto es lo que hace la parte de la titina, es una molécula elástica. Entonces, función, estabilizar la posición de los elementos contráctiles, elasticidad, recuperar la longitud en relajación, posición en reposo, y generar tensión pasiva, ¿sí? Y la nebulina es también una proteína gigante, discurre por el filamento fino, se inserta en el disco Z y la alineación de los filamentos finos, ¿sí? Da elasticidad a las fibras musculares. Entonces, la nebulina, aquí tenemos, solamente discurre del disco Z o de la línea Z, siguiéndole a la actina, ¿sí? ¿Para qué? Y, ¿no es cierto?, para alinearle a esa actina, ¿sí? Alinearle a esa actina, ¿sí? Esa actina tiene que estar alineada. Verán que ahí cae la cabeza de la miosina y hace esto. Cabeza de la miosina y hace esta situación. Entonces le está alineando, no llega a la línea M. En la que llega a la línea M es la titina, no la nebulina, ¿sí? Y sirve para alinear a estos de acá, ¿sí? Y entonces ahí vemos que esta sarcómera, ¿qué hace? Se desliza. Por eso hay la teoría de deslizamiento. ¿Y qué es lo que varía en esa teoría de deslizamiento? ¿Sí? Entonces aquí tenemos un músculo en reposo en esta imagen, un músculo relajado o en reposo, y fíjense cómo se encuentra la sarcómera. Aquí está línea Z
está la otra línea Z, sarcómera, tenemos la banda clara, la banda clara y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso se decía que la que se mueve es la banda clara. ¿Y no es cierto? Fíjense ustedes, ¿qué dijeran ustedes? Aquí, claro, la mitad de la banda clara, fíjense, la mitad de la banda clara reduce su tamaño, ¿sí? La banda oscura, ¿qué pasa? Permanece constante. La zona M, y no es cierto, la zona M también disminuye su tamaño. Fíjense cómo disminuye todo su tamaño, pero la banda A permanece constante. Entonces, ¿qué pensáramos nosotros? La que se mueve es la media banda clara, y no es cierto, pensaríamos. Pero, ¿por qué se mueve? Ahí es la pregunta, ¿por qué se mueve la banda clara? La banda clara se mueve, ¿por qué? Porque existe la cabeza de la miosina y es como si le estuviera llevando hacia adentro, si podríamos poner ese ejemplo, ¿no es cierto? Como si le estuviera llevando hacia adentro y por eso se da ese movimiento. Entonces, existe diferencia cuando el músculo está relajado en cuanto a la sarcómera que cuando el músculo está contraído. Y otra vez les digo, imagínense haciendo cualquier movimiento que ustedes están haciendo, imagínense la cantidad de sarcómeras que están funcionando, ¿y no es cierto?, para realizar este movimiento. ¿Sí? Y la cantidad de moléculas de ATP que necesitan y la parte de las proteínas que están, y no es cierto, las proteínas contráctiles, moduladoras, gigantes, que están funcionando en ese momento. Y como todo decíamos, todo inicia gracias a quién? Todo inicia gracias al impulso del sistema nervioso. Y cuando hablamos del impulso del sistema nervioso para que se dé, nosotros ya la siguiente unidad es la parte del sistema nervioso. Ya estudiaremos bien esta neurona, cómo se da. Pero, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos una neurona que tiene que llegar a las fibras musculares. Y cuando existe una neurona que llega a varias fibras musculares, a eso se le denomina como unidad motora. Pero fíjense que también ya nos vamos a algo más pequeñito. Llega una neurona, ¿sí? Una parte de un axón terminal, llega a una fibra muscular, ¿sí? Y cuando llega a la fibra muscular, a esto se le denomina como unión neuromuscular. Fíjense, con una placa motora terminal en la imagen del lado derecho, ¿sí? Con la placa motora terminal. Lo que se denomina, y estudiaremos con mayor detalle, sinapsis. ¿Sí? En la parte nerviosa estudiaremos esta sinapsis. Pero tiene que llegar ese potencial de acción. Ese potencial de acción que decíamos en la parte de las miofibrillas y todo ese tipo de situaciones. ¿Sí? Básicamente, parte fundamental. ¿Sí? Parte fundamental en ese sentido. ¿Sí? La sinapsis que tiene que realizarse como es en este momento. Entonces, al saber eso, yo sé que existe un impulso motor. Y tomen mucha atención que de esto parte del trabajo que vamos a realizar ahora, la siguiente hora de clase. Este es el impulso motor. ¿Sí? Este es el impulso motor. O sea, ¿cómo se va a mover esa sarcómera? Porque nosotros podemos tener un sinnúmero de situaciones. ¿Qué sinnúmero de situaciones podemos tener? Podemos tener la parte de tener calcio, tener unas buenas proteínas contráctiles, ¿sí? Tener una buena actina, una buena miosina, titina, nebulina, todo ese tipo de cosas podemos tener un excelente músculo. Pero si no existe este potencial de acción que viene generado en nuestro sistema nervioso, no se mueve el músculo, ¿sí? Entonces, eso es básicamente parte fundamental. Entonces, aquí el impulso motor inicia ¿con qué? Con el potencial de acción transmembrana que llega al axón terminal de la neurona. ¿Sí? Está llegando a esa unión neuromuscular. ¿Sí? Está llegando a esa unión neuromuscular. ¿Sí? Está llegando a esa unión neuromuscular. Esa unión neuromuscular, déjenme un segundito solamente, que estoy con una emergencia acá de un profesor justo viene a la universidad y me interrumpen más que mis cortes de la señal. Un segundo, porque si no voy a perder el hilo de esta situación, ¿ya? Un segundito nada más.
Disculpen, estoy en universidad y justo me golpeó un profesor que estaba también acá, ha estado viniendo, ¿sí? Para preguntarme algo. Bueno, entonces, lo que les decía, vamos a comenzar con el impulso motor. O sea, ¿cómo se produce? Porque ya digo que podemos tener el mejor músculo del mundo, pero si no existe esa transmisión del impulso nervioso, esa transmisión del impulso nervioso, y no es cierto, que viene de nuestro sistema nervioso central, no se da movimiento. Sí, no tenemos movimiento. Y eso pasa con los grandes accidentes en los que quedan cuadriplégicos, parapléjicos, y no es cierto, se pueden dar. ¿Cómo se da el impulso motor? Y yo cojo el impulso motor desde aquí. ¿Por qué? Porque después cuando vea sistema nervioso, yo cogeré desde la parte superior. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos el axón terminal de una neurona. Llega el potencial de acción al axón terminal de la neurona. Ahí nosotros nos encontramos que existen unas vesículas sinápticas, ¿sí? Que tienen una sustancia que es un neurotransmisor. Este neurotransmisor, principalmente en la parte muscular, es un neurotransmisor químico que es la acetilcolina. La acetilcolina, fíjense, sale a la hendidura sináptica. Sí, cuando veamos sinapsis vamos a ver que siempre existe una hendidura sináptica, nunca se juntan totalmente, siempre existe una hendidura sináptica. El neurotransmisor de la vesícula sináptica sale a la hendidura sináptica. Aquí en la parte ya del sarcolema, ¿sí? Nosotros tenemos receptores, ¿sí? Receptores, ¿y no es cierto? Receptores, ¿para qué? Para acetilcolina. Entonces, en el 3 es captado, ¿y no es cierto? El receptor, el neurotransmisor se dirige hacia el receptor de acetilcolina. El cuarto, el receptor de acetilcolina capta, ¿sí? Al neurotransmisor, ¿sí? Capta al neurotransmisor. Y cuando capta al neurotransmisor, se genera esto. Se genera el potencial de acción. El potencial de acción viaja ¿por dónde? Viaja por el sarcolema, ¿sí? Y fíjense ahí la importancia que tenía el túbulo T. ¿Por qué? Porque el potencial de acción ingresa, ¿sí? Fíjense cómo ingresa, ¿sí? Dentro de la fibra muscular. Al ingresar dentro de la fibra muscular, hace esto. Paso 6. ¿Qué hace? Estimula al retículo sarcoplásmico. ¿Se acuerdan qué tenía el retículo sarcoplásmico? El retículo sarcoplásmico tenía esto, calcio, ¿sí? Y el calcio, entonces, ¿a dónde se va? Sí, como está estimulando, y no es cierto, el potencial de acción está estimulando al retículo sarcoplásmico, ¿el calcio a dónde se irá? El calcio se dirige a la troponina C. ¿Para qué? Para exponer, ¿y no es cierto? Para exponer y para que se dé ¿qué? El puente, gracias a que llega ahí ATP también, ¿no es cierto? Que se dé el puente de unión actina-miosina y generar la contracción muscular. Luego, ¿qué pasa con el calcio? El calcio nuevamente ya cumplió su función, sale de la troponina y ¿a dónde regresa? Regresa nuevamente al retículo sarcoplásmico, y no es cierto. Entonces, aquí tenemos toda la circunstancia que ocurre en el puente de unión actina-miosina. Si aquí podemos, también la describimos, y no es cierto, aquí viene ATP. ¿Y de dónde vino el ATP? Eso ya sabemos nosotros de dónde vino el ATP, y no es cierto. El ATP vino de 3 sistemas energéticos, ¿sí? Fíjense lo que hemos venido estudiando. Por eso yo les sé decir, este cuadro nos da bastantísimo para hablar lo que es contracción muscular, lo que nos da estimulación del sistema nervioso y lo que nos da la parte, bien cabido su nombre, fisiología de la fibra muscular. Es la parte de la fisiología de la fibra muscular. Ya vamos a repetir un poco. Entonces, aquí más o menos, si no es cierto, para repetir otra vez este gráfico de Costil. En este gráfico de Costil aquí tenemos la motoneurona, el axón terminal, viene el potencial de acción. Ya vamos a ver cómo se produce. Cuando veamos nervioso, vemos cómo se produce este potencial de acción a través de un intercambio iónico. Vesículas sinápticas, neurotransmisor, acetilcolina, sale la acetilcolina,
la acetilcolina se dirige hacia el receptor de acetilcolina del sarcolema. Este estimula, aquí está justamente, ve cómo ponen, acetilcolina, ¡pah!, estimula en el receptor y genera un potencial de acción. Este potencial de acción viaja por todo el sarcolema, ingresa a los túbulos T. Estos túbulos T, ¿qué hacen? Y no es cierto, al estar estimulado, estimula al retículo sarcoplásmico. ¿Para qué? Para que el calcio se dirija ¿a dónde? Acá está. ¿Sí? El calcio se dirige a la troponina C. ¿Sí? Y esta troponina C, como es un activador, hace, ¿no es cierto?, que gire la actina, y al girar ayuda a que se forme este sitio, este punto activo, este sitio activo, con la unión del puente de unión actina-miosina. ¿Sí? Puente de unión actina-miosina. Entonces, ese es el impulso motor. En consecuencia, el calcio va a ser el activador celular. ¿No es cierto? El calcio es el activador celular. Siempre se va a requerir la participación del sistema nervioso y de la fibra muscular. Y se acopla el mecanismo de excitación-contracción, y no es cierto, excitación-contracción, que genera la tensión muscular. Vamos a abrir un poquito, veamos el chat. Claro, no hay problema para que ingrese nuevamente a... Sí, no hay ningún problema, Andrés, Kevin. Andrés. Listo, esos son los mensajes a veces, perdón, los mensajes que me ponen por interno, algún problema de internet o algo de eso. Entonces, esa es la parte de la secuencia de la contracción muscular y del impulso motor. ¿Sí? Dejemos de compartir. Abramos entonces, ahora sí, abramos un poquito la conversación. Aspectos un poco que no se entiendan o aspectos, digamos en sí, porque de aquí partimos con una pequeña retroalimentación, diríamos en sí, que van a hacer cada uno de ustedes. Profe, disculpe, doctor. Sí, Francisco. Yo tenía me quedó medio una duda. Más sobre el tema de la alimentación. O sea, se ve que actúan muchas proteínas para lo que es el movimiento muscular y contracción muscular. Entonces, yo le quería preguntar si normalmente en la mayoría de alimentos que se consume a diario, que son las proteínas que consumimos, todos estos tienen como, por ejemplo, lo que es la tinina, o qué alimentos tienen este tipo de proteínas más para el desarrollo y una mejor contracción muscular. Más o menos, mi pregunta, me quedó esa duda nada más del tema de la alimentación. Claro, bueno, la alimentación, cuando nosotros nos alimentamos con proteínas magras, ¿no es cierto? Las proteínas, para que se absorban a nuestro cuerpo, tienen que desdoblarse. ¿A qué se desdoblan para ser absorbidos en nuestro cuerpo? Son a aminoácidos. ¿Sí? A aminoácidos, ¿sí? Nosotros siempre tenemos los que son aminoácidos esenciales y los no esenciales. Los esenciales son básicamente los que vienen por la alimentación, y los no esenciales son los que nosotros mismos producimos. Entonces, esos aminoácidos, ¿qué van a hacer? Para formar actina, miosina, se van a juntar las moléculas de aminoácidos. Nosotros nos alimentamos con proteínas. A nuestro cuerpo absorbe aminoácidos. Y esos aminoácidos se van a reestructurar para formar la actina, para formar la miosina, para formar la titina, la nebulina, la troponina, la tropomiosina. Entonces, por eso es que en la alimentación, si nosotros ¿qué le damos a nuestro cuerpo? Nosotros le damos a nuestro cuerpo la materia prima. Nuestro cuerpo se encarga ¿de qué? De seleccionar esos aminoácidos y de ir juntando esos aminoácidos para que se formen este tipo de proteínas, las proteínas contráctiles como actina, miosina. Entonces, si no le damos materia prima, si no consumimos proteínas, nuestro cuerpo no puede, y no es cierto, no tendría la materia prima para formar actina, para formar miosina, hablemos en ese momento, ¿sí? O peor, si nosotros hacemos mucho ejercicio, ¿sí? No consumimos lo que decíamos antes, hidrato de carbono, grasas. ¿Qué pasará con esos aminoácidos? Esos aminoácidos irán a hacer ¿qué? En vez de ir a formar, a ayudar a que se forme la actina, la miosina, ¿qué irán a hacer esos aminoácidos? Esos aminoácidos van a producir energía,
¿sí? Por eso nosotros decimos que cuando estamos entrenando mucho y no tenemos una dieta balanceada para la parte energética, hidratos de carbono, grasas y proteínas, ¿y no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Sí? Esas proteínas, esos aminoácidos, se van a convertirse en ácido pirúvico o mediadores del ciclo de Krebs y producirán energía. ¿Y qué pasará con la materia prima que nosotros necesitamos para la actina, para la nebulina, para la miosina? No tenemos esa materia prima. Entonces, por eso es fundamental la parte de la alimentación. Sí, no las proteínas, no, nosotros no comemos actina, miosina, sino nuestro cuerpo realiza gracias a qué? A que nuestro cuerpo está codificado, tiene esa codificación de que para que la actina es tantos aminoácidos que tienen que juntarse y la secuencia de cadena de aminoácidos que tiene que juntarse. Entonces, sí, tenemos que darle la materia prima nosotros en ese sentido, dentro de la alimentación. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, porque, claro, no le veo quién me está hablando, pero Yo, Doris Calle. Doris, ya, Ya. perfecto. Quería hacer una consulta. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo en el momento en el que hay personas que sufren bastante de calambres? Me refiero expresivamente a calambres. Entonces, quisiera Bueno, saber qué es lo que pasa y como había nombrado lo que es el calcio, que este era el activador muscular, entonces, por lo general, en un lenguaje muy, muy vago, muy social, eh, se dice te falta calcio y tienes que, no sé, comer más guineo. Entonces, quisiera saber qué relación tan directamente tiene eso y qué es lo que pasa químicamente. claro, bueno, dentro del calambre hay algunas situaciones por las que puede ocurrir un calambre, ¿sí? Una sí puede ser este aparato contráctil, sí, en verdad puede quedar pegado. Por eso, bueno, el guineo más le dicen por la parte de hidratación, por el potasio, les dicen, ¿no es cierto? No tanto por el elemento del calcio, ¿no es cierto? Más se habla de hidratación, más el guineo por los hidratos de carbono que tiene y por el potasio que nos sirve para hidratarnos. ¿Por qué? Porque una para que se produzca un calambre puede ser la deshidratación o el desequilibrio hidroelectrolítico. Dentro de deshidratación hidroelectrolítico, ahí hablamos ya de electrolitos, sodio, potasio, cloro, y no es cierto, magnesio. Si se fijaron ustedes en el GIP, también el magnesio interviene también dentro de la contracción. Entonces, los microminerales, y no es cierto, son mediadores, ¿sí? Pero el que sí es activador de la parte de la fibra muscular, en verdad, sí es el calcio. ¿Sí? Les cuento para poner un poquito de ejemplo en ese sentido. Los calambres, cuando ustedes hacen mucho deporte, en verdad puede deberse a la deshidratación o al desequilibrio hidroelectrolítico. O sea que no existen los suficientes minerales que se encuentran ahí. Pero también puede haber deshidrataciones o calambres por otro tipo, digamos en sí. Puede ser de origen central, bien, y no es cierto, la estimulación, no hay una suficiente estimulación del sistema nervioso. Ahí, cuando veamos sistema nervioso, vamos a ver que existen unos órganos tendinosos de Golgi o los usos musculares que frenan la actividad cuando el músculo ya está comenzando demasiado a estar activo. Sí, le frena la actividad. No sé si les ha pasado que cuando están haciendo mucho ejercicio, trato menos pensado y no es cierto, ya es demasiado, como que se me encalambra. Esa es actividad del sistema nervioso, está diciendo que el músculo no está apto para hacer esa fuerza. Sí, la condición física de ese músculo no está apto para realizar esa fuerza, ¿sí? Entonces puede ser por ese lado. Pero por lo general, la mayor parte de los calambres pueden ser por desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces, si hablamos de eso, Doris, ahí sí, la parte de la hidratación va a ser parte fundamental. El consumo de calcio también, sí. Yo tenía, bueno, hace años, teníamos un paciente que tomaba bastante, sí, tomaba bastante, ¿no? Y dentro de tomar bastante, iba, vomitaba, se deshidrataba, sí, sí, y era un chico universitario, sí, un chico universitario, sí, que todos los fines, creo que desde el lunes comenzaba, hasta el viernes comenzaba a tomar, entonces se deshidrataba mucho. El alcohol deshidrata, ¿sí? Y una de las cosas que se iba ya a la sala de emergencias en una clínica que hacíamos residentes, trabajábamos de residentes, era para que le hidratemos. Y dentro de la hidratación, por supuesto, sodio, potasio y el gluconato de calcio. ¿Por qué? Sí, porque él iba así.
Sí, totalmente, porque estaba encalambrado, ese desequilibrio hidroelectrolítico produjo eso de ahí. Entonces, al ser el calcio un activador celular, sí, se le pasaba el suerito enseguida, decía, ya estoy moviendo bien, listo, vamos, ya necesito otro más, dice. Entonces, se iba enseguida, digamos en sí, ya, porque ya se le pasó ese activador celular que es el calcio, ¿sí? Entonces, el calcio sí nos sirve para los calambres y sí nos ayuda, calcio, magnesio, nos ayuda muchísimo para los calambres, pero lo ideal sería ver la cosa. Puede ser falta de consumo de líquidos, una dieta restrictiva de sodio, en potasio, que puede ser. Por eso también es que le dicen que el guineo es bueno, y no es cierto, más para la hidratación por el hecho del potasio que está ahí presente. ¿Sí? Eso sobre la parte de los calambres, ¿Qué más? Bueno, yo les voy a plantear un trabajo, ¿sí? El trabajo va a ser que ustedes en una lámina van a tratar de hacer una retroalimentación de esta clase. Yo les pongo la temática que es el impulso motor, ¿sí? Pero dentro del impulso motor, ustedes van a ver en la última gráfica que yo tuve, pero ustedes van a tratar de ampliar ¿con qué? Con lo que está pasando en el puente de unión actina-miosina. Entonces, el trabajo es en una lámina, ¿sí? En una lámina vamos a tener 45 minutos, van a tratar de hacer una retroalimentación de la clase, ¿sí? En donde van a hablar del impulso motor y del puente de unión actina-miosina. ¿Sí? Yo les voy a abrir una tarea, ¿sí? En el virtual les voy a abrir una tarea. ¿Hasta qué hora será, Jonathan? Profe, de aquí nosotros también tenemos clases de 11 a 1 Ya, y, entonces. y creo que hay unos 4 o 5 compañeros que trabajan así mismo enseguida. Sí, no sé, tal vez para anoche, profe, porque igual como esto de toque de queda, desde las 8 habría como hacer todos. Todos, bueno, pero van a tener un tiempo extra. Entonces, yo les abro hasta las 8 de la noche, ¿sí? Hasta las 8 de la noche para que tengan ese. Van a tener 45 minutos para ya iniciarlo. De pronto afinar algún detalle que lo puedan hacer y lo realizan hasta las 8 de la noche. ¿Listo? Profe, ¿esto es tarea Doris. individual o grupal? Individual. Sí, es Después, individual. Es la puedes, retro. Juan, sí, dígame. puedes repetir la orden, por favor, profe. Ya, es una retroalimentación de la clase en donde se haga constar el impulso motor, ¿sí? El impulso motor y el puente de unión actina-miosina. Entonces ahí ustedes tienen para hablar todo lo que puedan, ¿no es cierto? Describir todo lo que puedan a través de una imagen, ustedes pueden ir describiendo. Verán que es retroalimentación. Y después les he de tomar lección oral como siempre estamos tomando, ¿no es cierto? Y después basado en eso van a tener, si hacen bien, tienen algo para estudiar, inclusive después cuando les toque las lecciones y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Eso, entonces les abro el virtual, nos vemos, cuídense mucho, como dice. Profe, Mucho. disculpe, Sí, ¿le Francisco. hacemos en Word o en PowerPoint o a No, gusto? O a mano, a a mano. mano. Toman Ya, una fotito, flag, y la suben. Sí, ya, porque si no han de coger las imágenes y todo han de copiar nada más. Sí, sino lo importante es ya. que hagan una retroalimentación hasta que se vayan memorizando los nombres. Sí, a veces no se van a acordar de titina, nebulina, troponina, tropomiosina, se van a y ahora cuál era la troponina y tropomiosina, pero de pronto si gráfico y todo ese tipo de cosas, tengo más facilidad para aprender. Sí, para aprender. ¿Qué acción tenía y si esto? ¿Cómo era la forma de la miosina? Ah, creo que tenía una cola, tenía una bisagra, sí, tenía una cabeza en donde tenía el sitio activo donde iba ese ATP que ya me molestaron en la unidad anterior y no es cierto cómo se hace cómo se forma ese ATP. Sí, entonces ya me voy acordando, sí, me voy acordando. Tengo que hacer eso, sí, tengo que hacer eso, porque no les digo que son palabras muy sencillitas ni nada de eso, pero si no hago eso, o sea, no voy a saber. Y como verán ustedes, esto es parte fundamental de que ustedes tienen que saber, sí. Eso es parte fundamental. ¿Por qué? Porque es la estructura. ¿Ustedes con qué están trabajando? Con movimiento. Si yo no sé de dónde viene el movimiento, es como la pregunta de Doris, ¿de dónde viene el movimiento? Y ahora, ¿qué hace el calcio? ¿Por qué le darán cuando tiene calambres, les dan sustancias que tengan calcio?
A ver, el calcio es un activador celular, va a la troponina C, y al activar la parte celular, por más ATP que yo tengo, pero si el calcio no me activa, o si queda como se diría la palabra, trabado, ¿no es cierto? El músculo queda contraído, ¿sí? Tengo que ponerle calcio para que sea un activador celular. O sea, entonces, si ustedes están hablando de movimiento y si ustedes van a prescribir movimiento, tienen que saber eso, ¿sí? Listo, les abro cómo es entonces hasta las 8 de la noche, ¿sí? Cuídense mucho, en verdad está muy fuerte la pandemia, estaba conversando con algunos colegas, está fatal la pandemia, están demasiados contagios, ya creo que estamos con las dos cepas, tanto brasileña como la de Gran Bretaña, que son más contagiosas que la original, digamos así, de China. Entonces vamos a cuidarnos bastante, ¿sí? Verdaderamente hagamos solamente lo que tenemos que hacer fuera de casa. Listo. Un excelente fin de semana y nos vemos. Estudiarán, por favor, estudien estos de acá. Sí, ya saben, la otra semana también tenemos la lección. Listo. Profe, al finalizar le puedo algo yo. Sí, ya, listo. Encantado. Me quedo entonces con Doris un ratito y nos vemos. Cuídense mucho, una excelente semana. O fin de semana. Profe, igualmente. Hasta luego, doctor. Gracias. Nos vemos. Chao, cuídense mucho. Chao, chao.